Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda con carácter de memoria obligatoria a la gran amiga, apoyo y confidente de San Francisco de Asís. Hablamos precisamente de Santa Clara de Asís. Nace en este pequeño pueblo, en Italia, en el año 1193. Fue la fundadora de la Orden de las Clarisas, siendo gran amiga de San Francisco, quien era un joven lleno de la gracia de Dios. La gente lo llamaba loco y en la casa de Santa Clara se oponían a su amistad con él. Querían en cambio que se casara, hecho que para ella no le hacía sentir el menor deseo. La situación familiar se puso tan complicada para Santa Clara que un día decidió huir de su casa. Después de ir a la Santa Misa en la Catedral de Asís, bajó con su prima Felipa a la Porciúncula, la iglesia que había sido restaurada por el mismo San Francisco. Allí se cortó el cabello y se puso el sayo oscuro que le sugirió San Francisco. Ese día se consagró a Jesucristo por el resto de su existencia, siguiendo el estilo de vida franciscano, a la manera pobre y simple de él. Tiempo después fundó una segunda orden franciscana, las Clarisas, las mujeres pobres de San Damián. Su único y gran deseo era vivir con una pobreza radical. San Francisco le había convertido a ver la hermosura de la hermana pobreza. Cuando Santa Clara sintió que la muerte se acercaba, puso sobre su lecho esta sencilla frase: Yo, Clara, sierva de Cristo, pequeña planta de nuestro Padre Francisco, hermana y madre vuestra y de todas las hermanas pobres, aunque indigna, las bendigo durante mi vida y después de mi muerte, como puedo y más de lo que puedo. Su muerte ocurrió en 1253 en San Damián, cerca de Asís. Sería en 1255 cuando el Papa Alejandro IV, a solo 2 años de su muerte, la proclamó santa. Es patrona de las clarisas, de las tejedoras y, atención, de la televisión, a propósito de unas visiones a distancia que ella tenía. Pero hablemos del Evangelio que nos presenta precisamente la liturgia en este día, tomado del capítulo 18 de San Mateo.
Para mí es quizás la más hermosa parábola sobre el tema del perdón, una realidad tan necesaria en la vida del ser humano, en un entendido, más que perdonar por un amor profundo a otra persona, perdonamos por negocio personal para nosotros mismos, para sanar nuestra alma herida, para reconstruir nuestra vida rota por dificultades y por problemas. El caso que hoy nos ocupa nos presenta un diálogo de Pedro con Jesús, cuando le pregunta si tiene que perdonar a quien le ofende hasta 7 veces, pensando que era la gran cosa. Jesús le responde: Pedro, no debes de perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. En la gematría bíblica, el 7 tiene el número de totalidad, de perfección. En el fondo, hablar de 70 veces 7 es hablar de que hay que perdonar siempre y plenamente. Si no perdonamos plenamente, vamos a perder la paz del corazón, no vamos a tener tranquilidad para sacar adelante nuestra vida, vamos a estar llenos de heridas interiores. De a renglón seguido Jesús presenta a Pedro y en Pedro a la humanidad entera esta bellísima parábola sobre el perdón. Habla de un rey y uno de sus súbditos o siervos tenía una deuda absolutamente impagable, 10,000 talentos. Es completamente desproporcionada la cantidad monetaria que significa la denominación más alta conocida en tiempos de Jesús, los talentos, y debía esta cantidad 10,000 talentos. Pues bien, el hombre en una actitud de humildad y postrado ante el rey, le pide que le perdone su deuda, que no encarcele a su familia, que tenga compasión y misericordia de él. El rey, que en este caso es Dios, y que perdona lo imperdonable, que paga lo impagable, de alguna manera entiende la parábola evangélica que el hombre ha sido perdonado, pero apenas sale de la presencia del rey, se encuentra con un amigo, un compañero que apenas le debe miserables 100 denarios, un poco más de medio jornal de lo que es un día de trabajo. Y nos dice el texto que él, después de haber sido perdonado en 10,000 talentos, se arroja sobre su amigo, lo quiere estrangular y le dice: págame los 100 denarios que me debes, una suma económica absolutamente ínfima y miserable. Todos los amigos, consternados, viendo la dureza de corazón de este siervo, acuden al rey y le dicen cómo él ha perdonado una deuda tan grande y este hombre no es capaz de pagar o de condonar una deuda tan pequeña. El rey lo manda a llamar y le dice: siervo malvado, una deuda tan grande que te he perdonado y tú no has podido hacerlo con tu amigo. Y simplemente le dice que debe de pagar en prisión con su familia la deuda. Al final de la parábola dirá Jesús: lo mismo hará mi Padre del cielo con cada uno de ustedes si no perdona de corazón a su hermano. La parábola no se presenta simplemente por presentarse. Esta historia tiene una moraleja y va aplicada directamente a los oyentes de Jesús, a quienes le escuchan en ese momento, exhortándolos, invitándolos a que perdonen de corazón las ofensas que les han causado. Y el motivo es doble. Solo Dios perdona lo imperdonable. Solo Dios en Jesucristo en la cruz pagó lo impagable. Ningún ser humano en esta tierra, ningún rey, ningún gran empresario podría pagar las ofensas, 10,000 talentos de toda su vida, de su familia, de sus amigos, de los suyos. Solo Cristo en la cruz, por su vida entregada, por su sangre derramada, pagó lo impagable, perdonó lo imperdonable y alcanzó para la humanidad entera la sanación y la reconciliación con Dios Padre. Pero hay una segunda afirmación: si Dios nos ha perdonado lo impagable por ningún ser humano, nos ha perdonado lo imperdonable por ningún ser humano, ¿quiénes somos nosotros? Pregunto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar 100 miserables denarios
de ofensas pequeñas que me hizo mi prima, mi cuñado, mi hermana, mi vecino, mi compañero de trabajo, porque somos así, porque esa ley del embudo, la boca grande para recibir el perdón de Dios y la boca estrecha a cuentagotas para dar, otorgar el perdón a los demás. Recordemos el final y la moraleja de esta parábola. Lo mismo hará mi Padre del cielo si cada uno no perdona de corazón a su hermano. ¿Acaso no es lo que decimos en la oración diaria del Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la gran enseñanza. En un mundo lleno de odios, de resquemores, de resentimientos, de rabias, de heridas que hay en el alma por relaciones rotas con otro ser humano, normalmente personas muy cercanas de familia, este Evangelio es maravilloso y es muy poderoso en su mensaje al decirnos: no hay otro camino sino el del perdón. Fue el camino que estableció Dios en Jesucristo, entregándolo en la cruz para reconciliarnos a la humanidad pecadora con el Padre Dios, y es el ejemplo que nos toca seguir. Señor, así como espero el perdón de una persona cuando la he ofendido, dame la gracia de darle el perdón perfecto y pleno 70 veces 7 a la persona que me ha lastimado, a las personas que me han ofendido en mi vida. Amén. El rencor es algo tan amargo dentro. No te dejas sonreír, ya no puedes vivir, porque no dejas eso atrás y empieza amargo. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre del cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar que hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides hoy amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar, mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre del cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar que hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides hoy amar. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará.
El Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda con carácter de memoria obligatoria a la gran amiga, apoyo y confidente de San Francisco de Asís. Hablamos precisamente de Santa Clara de Asís. Nace en este pequeño pueblo, en Italia, en el año 1193. Fue la fundadora de la Orden de las Clarisas, siendo gran amiga de San Francisco, quien era un joven lleno de la gracia de Dios. La gente lo llamaba loco y en la casa de Santa Clara se oponían a su amistad con él. Querían en cambio que se casara, hecho que para ella no le hacía sentir el menor deseo. La situación familiar se puso tan complicada para Santa Clara que un día decidió huir de su casa. Después de ir a la Santa Misa en la Catedral de Asís, bajó con su prima Felipa a la Porciúncula, la iglesia que había sido restaurada por el mismo San Francisco. Allí se cortó el cabello y se puso el sayo oscuro que le sugirió San Francisco. Ese día se consagró a Jesucristo por el resto de su existencia, siguiendo el estilo de vida franciscano, a la manera pobre y simple de él. Tiempo después fundó una segunda orden franciscana, las Clarisas, las mujeres pobres de San Damián. Su único y gran deseo era vivir con una pobreza radical. San Francisco le había convertido a ver la hermosura del hermano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Siervo malvado, una deuda tan grande que te he perdonado y tú no has podido hacerlo con tu amigo, y simplemente le dice que debe de pagar en prisión con su familia la deuda. Al final de la parábola dirá Jesús
Lo mismo hará mi Padre del cielo con cada uno de ustedes si no perdona de corazón a su hermano. La parábola no se presenta simplemente por presentarse. Esta historia tiene una moraleja y va aplicada directamente a los oyentes de Jesús, a quienes le escuchan en ese momento, exhortándolos, invitándolos a que perdonen de corazón las ofensas que les han causado. Y el motivo es doble. Solo Dios perdona lo imperdonable. Solo Dios en Jesucristo en la cruz pagó lo impagable. Ningún ser humano en esta tierra, ningún rey, ningún gran empresario podría pagar las ofensas, 10,000 talentos de toda su vida, de su familia, de sus amigos, de los suyos. Solo Cristo en la cruz, por su vida entregada, por su sangre derramada, pagó lo impagable, perdonó lo imperdonable y alcanzó para la humanidad entera la sanación y la reconciliación con Dios Padre. Pero hay una segunda afirmación. Si Dios nos ha perdonado lo impagable por ningún ser humano, nos ha perdonado lo imperdonable por ningún ser humano, ¿quiénes somos nosotros? Pregunto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar 100 miserables denarios de ofensas pequeñas que me hizo mi prima, mi cuñado, mi hermana, mi vecino, mi compañero de trabajo? Porque somos así. Porque esa ley del embudo, la boca grande para recibir el perdón. Ana pobreza. Cuando Santa Clara sintió que la muerte se acercaba, puso sobre su lecho esta sencilla frase: yo, Clara, sierva de Cristo, pequeña planta de nuestro Padre Francisco, hermana y madre vuestra y de todas las hermanas pobres, aunque indigna, las bendigo durante mi vida y después de mi muerte, como puedo y más de lo que puedo. Su muerte ocurrió en 1253 en San Damián, cerca de Asís. Sería en 1255 cuando el Papa Alejandro IV, a solo 2 años de su muerte, la proclamó santa. Es patrona de las clarisas, de las tejedoras y, atención, de la televisión, a propósito de unas visiones a distancia que ella tenía. Pero hablemos del Evangelio que nos presenta precisamente la liturgia en este día, tomado del capítulo 18 de San Mateo. Para mí es quizás la más hermosa parábola sobre el tema del perdón, una realidad tan necesaria en la vida del ser humano, en un entendido, más que perdonar por un amor profundo a otra persona, perdonamos por negocio personal para nosotros mismos, para sanar nuestra alma herida, para reconstruir nuestra vida rota por dificultades y por problemas. El caso que hoy nos ocupa nos presenta un diálogo de Pedro con Jesús, cuando le pregunta si tiene que perdonar a quien le ofende hasta 7 veces, pensando que era la gran cosa. Jesús le responde: Pedro, no debes de perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. En la gematría bíblica, el 7 tiene el número de totalidad, de perfección. En el fondo, hablar de 70 veces 7 es hablar de que hay que perdonar siempre y plenamente. Si no perdonamos plenamente, vamos a perder la paz del corazón, no vamos a tener tranquilidad para sacar adelante nuestra vida, vamos a estar llenos de heridas interiores. De a renglón seguido Jesús presenta a Pedro y en Pedro a la humanidad entera esta bellísima parábola sobre el perdón. Habla de un rey y uno de sus súbditos o siervos tenía una deuda absolutamente impagable, 10,000 talentos. Es completamente desproporcionada la cantidad monetaria que significa la denominación más alta conocida en tiempos de Jesús, los talentos, y debía esta cantidad 10,000 talentos. Pues bien, el hombre en una actitud de humildad y postrado ante el rey, le pide que le perdone su deuda, que no encarcele a su familia, que tenga compasión y misericordia de él. El rey, que en este caso es Dios, y que perdona lo imperdonable, que paga lo impagable, de alguna manera
entiende la parábola evangélica que el hombre ha sido perdonado, pero apenas sale de la presencia del rey, se encuentra con un amigo, un compañero que apenas le debe miserables 100 denarios, un poco más de medio jornal de lo que es un día de trabajo. Y nos dice el texto que él, después de haber sido perdonado en 10,000 talentos, se arroja sobre su amigo, lo quiere estrangular y le dice: págame los 100 denarios que me debes, una suma económica absolutamente ínfima y miserable. Todos los amigos, consternados, viendo la dureza de corazón de este siervo, acuden al rey y le dicen cómo él ha perdonado una deuda tan grande y este hombre no es capaz de pagar o de condonar una deuda tan pequeña. El rey lo manda a llamar y le dice: